ayer por la tarde a este momento, pues haya sido jornada exitosa, hayan estado tranquilos y muy animosos y con muchas satisfacciones personales y profesionales. Si ustedes no tienen inconveniente, pues vamos a continuar nuestra temática de ayer, que es el primer tema de su diplomado en Derecho Procesal Electoral. Quiero iniciar la clase recordando rápidamente lo que ya hemos sabido respecto a, déjenme ver, se está trabando. A ver, permítame un segundito. Don David. A ver. Ingeniero, quiero que cerramos la presentación, cerramos la presentación. Creo que hay falta. Mire, entonces, y aquí ya no puedo pasar. O sea, cortarle a ella. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Entonces nada más, el problema donde viene es que no me da, no, solamente que lo mueva yo. Pero ese sería de acá. Aquí. No, y aquí con este. Ya con este, ¿verdad? A ver, déjame. Sí, ahora sí ya. Ahí está. Perfecto. Gracias, André. Cualquier cosa que Ándale, sí. Bueno, disculpen esta interrupción técnica. Les decía, quiero empezar recordando algo que ya explicamos para de aquí enlazar lo que queremos hoy. Miren, ¿se acuerdan que distinguimos entre proceso, procedimiento, litigio y juicio? Nada más así a manera rápida, porque ya lo explicamos. El proceso es un conjunto de etapas que hay que cubrir para que en el caso concreto de nuestro asunto, por el cual estoy ante la autoridad judicial, conozca mi caso y me resuelva, claro, yo pienso favorablemente. Bueno, entonces hay que llevar una serie de etapas, por eso se llama proceso. Empieza con la presentación de la demanda y va a terminar con la ejecución de la sentencia que me dicte el órgano de justicia. Ese es el proceso. Procedimiento es el conjunto de requisitos, unos son de fondo, otros son de forma, que debe cubrirse en cada una de las etapas. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento. El litigio son los puntos controversiales, los puntos de choque, donde tu versión y la mía no concuerdan, sino al contrario, se desplazan. Como pusimos en nuestro ejemplo, yo soy dueño de este terreno y tú dices, no esperes, este terreno es mío. Ah, bueno, pues ahí alguno de los dos anda mal. Entonces, eso es lo que va a decidir el señor juez, quién de los dos es el dueño de este inmueble. Entonces, ese es el litigio, los puntos de controversia. Y el juicio es el criterio del juez después de que ya conoció el asunto, ya le presentaron pruebas, ya hubo discusión, ya argumentos, todo ya se desahogó y el juez ya tiene su punto de vista, ya tiene idea concreta cómo debe resolver. ¿Y cómo conocemos ese juicio? ¿Cómo sabemos a qué razonamiento llegó el señor juez? ¿En qué momento arribó a esa decisión? Ah, pues en la sentencia. Ahí es donde se plasma, se materializa físicamente todo el criterio del juez. Entonces ya no es lo mismo proceso, procedimiento, litigio y juicio. Eso ya lo habíamos visto. Pero, miren,
hablando del proceso ya en particular, sé que en este momento están ustedes pensando, oiga, ¿se acuerda que íbamos a comentar la definición de derecho procesal electoral? Sí lo vamos a hacer, nada más permítanme unas cuantas láminas y vamos a llegar al momento en que platiquemos sobre eso. No crean que se me ha olvidado. Bueno, pues hay otras definiciones del proceso, porque finalmente, en cuanto a definiciones, pues hay muchas de cualquier cosa que tú quieras definir. Y las definiciones no son malas, las definiciones desde el punto de vista del académico que las haya expresado, pues valen, obviamente tienen efecto bueno. Aquí, por ejemplo, el doctor Flavio Galván Rivera, que de alguna manera dijimos, esta presentación está basada en documentos y explicaciones que él mismo ha dado, nos ofrece estas definiciones de proceso, o sea, del conjunto de etapas para que se imparta justicia en un caso concreto. En este caso que ustedes están viendo en pantalla, es nada menos que don Eduardo Couture, que es uno de los grandes procesalistas de todos los tiempos. Cuando tú estudias la carrera de Derecho y estudias procesal o teoría general del proceso, por supuesto que caes en Eduardo Couture. Entonces estamos hablando de un gigante del derecho procesal. ¿Y él qué dice? ¿Cómo ve las cosas? Desde luego se está refiriendo al proceso en general, no al proceso electoral. Entonces, pues dice, podemos definir el proceso judicial como una secuencia o serie de actos. Sí, efectivamente, son actos, etapas, que se desenvuelven progresivamente, uno tras otro, con el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad el conflicto sometido a su decisión. Entonces, para que finalmente el juez me pueda decidir, yo espero que favorablemente, pues necesitamos cubrir la etapa 1, la etapa 2 y así hasta que llegue el momento en que conocemos su resolución y ya conocida, si no hay impugnación que se pueda dar, entonces causa efectos, causa estado, decimos, y hay que ejecutarla. Bueno, esto dice Couture, pero sobre el mismo tema, la definición de proceso, aquí tenemos una definición del propio Galván Rivera. O sea, pues qué mejor que el señor doctor Flavio Galván Rivera, pues que nos dé su definición. Y él dice, proceso es un conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos a los vinculados en la relación sustantiva, y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver mediante la aplicación del derecho un conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado por la pretensión de una parte y la resistencia del otro. El enfoque que le está dando el doctor Flavio, pues es muy interesante. Fíjense ustedes, está hablando de un conjunto sistematizado. O sea, ya de antemano la ley tiene establecidas cómo van las etapas y no las podemos saltar. Entonces hay una etapa de presentación de la demanda, otra etapa de corrimiento o traslado de la demanda a la parte demandada, porque en derecho pues tiene que ser notificada para que se defienda, para que aduzca lo que a su derecho convenga. Luego viene el ofrecimiento y presentación de pruebas, luego viene y así vamos caminando una serie de etapas que están perfectamente sistematizadas. Y como cuando subes una escalera, no puedes subir al escalón 5 si no has pasado antes por el 2, 3, 4. Es decir, sería muy imprudente que pretendiera subir varios escalones al mismo tiempo. Entonces tenemos que ir uno por uno. Desde ahí pues está hablando de un orden, de una secuencia, por eso dice sistematizado. Pero fíjate que esas etapas las debe desarrollar tanto el que pide justicia, el demandante, el actor,
como también la parte demandada, como también, si es el caso, hay un tercero o tercera interesados, que son personas, como lo vamos a ver en otro tema más adelante, no en esta ocasión, sino que es otra parte del temario de tu diplomado. Pues el tercero o tercera interesado es la persona que tiene un interés diferente al del demandado y que de alguna manera se podría perjudicar con una resolución que se obtenga por parte de esta favorablemente. Entonces, a veces hay terceros interesados, a veces no los hay, pero si los hubiera, el tercero o tercera interesada también tienen que intervenir, también tienen que hablar por sus intereses y pues entregar las pruebas que sean conducentes. Entonces, tienen varias partes que intervenir y desde luego el propio juez, el propio órgano de justicia que tiene que aceptar las pruebas, si es el caso, valorarlas y pues sacar de ellas la conclusión que le dé seguridad, le dé certeza de lo que ocurrió y consecuentemente pueda tomar la decisión judicial. Entonces, lo que dice aquí el doctor Flavio pues es importante y al final nos dice algo que pues que quedaría dentro de lo que es el litigio. Dice, un conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra, ¿sí? Yo vengo y digo, estos son mis razones y la parte demandada dice, no, el señor está equivocado, las cosas no son como él dice, ¿eh? Esto no te lo dijo y además en esto yo tengo razón y por eso hay una litis, ¿verdad? Tu versión y la mía. Y ya el juez va a decidir de los dos, cuál de las dos versiones es la correcta. Ahora bien, siguiendo con esto, también el propio Flavio Galván, en otra parte de sus libros, dice, proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, las partes y los terceros para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. El propio doctor Flavio ha reducido su primera definición y nos las da de una manera más amigable. Bueno, pues está muy bien. Veamos ahora de litigio. Litigio también podemos definirlo de muchas maneras, pero finalmente es un choque de intereses. A ver, aquí tenemos de otro gigante del derecho procesal, quienes son abogados en esta audiencia, lo conocen seguramente, lo estudiaron cuando estudiaron su carrera. Me refiero a don Francesco Carneluti. Es decir, todo abogado que estudió la carrera de Derecho en la universidad que lo haya hecho, pues tiene idea de quién estamos hablando, de Francesco Carneluti, un italiano muy brillante. ¿Cómo define Carneluti litigio? Bueno, dice, llamo litigio, aquí está hablando personalmente él, llamo litigio al conflicto de intereses calificados por la pretensión de uno, de los interesados y la resistencia de otro, ¿sí? Entonces, el doctor Flavio pues, seguramente está muy influenciado de la idea de Carneluti, lo cual no sería extraño. Y aquí se está hablando concretamente no de proceso electoral, sino de litigio. Pero la definición de proceso, no se contradice con litigio, porque finalmente el proceso es para resolver el litigio. Ahora bien, hay otra definición que nos ofrece Donizeto Alcalá Zamora, un autor español también muy prestigioso. Y él que dice, esa situación de conflicto originadora del proceso puede ser denominada litigio. Fíjate, conflicto, ¿sí? O sea, tú contra mí o yo contra ti. La palabra misma, entendiendo la palabra en la misma dirección que Carneluti, pero en términos más amplios. O sea, como conflicto jurídicamente trascendente y susceptible de solución jurídica, que permitan sin dificultad
su extensión a los distintos órganos del enjuiciamiento, ya sea civil, penal, administrativo, etcétera, en todos los cuales hay que arrancar de un estado que no sea aún procesal, produciendo el litigio, conflicto entre dos esferas contrapuestas de intereses, cabe que se solvente por obra de los propios litigantes o mediante la decisión imperativa de un tercero. ¿Qué quiere decir con todo esto, don Niceto Alcalá? Pues que en la vida social, pues estamos todos, cada uno de nosotros tiene su punto de vista y a veces coincidimos, pero a veces no. Es obvio que si estás en un grupo, en una sociedad, tus intereses pueden de pronto chocar con otros, ¿sí? Disculpa lo prosaico del asunto, pero es como las bolas de billar, ¿sí? Pues están las bolitas en la mesa de billar y fácil que choca una contra otra. En la vida social, en un momento dado, podemos, por más amigos que seamos, tener un problema que no podemos resolverlo nosotros mismos, sino que tenemos necesidad de acudir a un órgano de justicia. Ahora bien, esto puede pasar en cualquier momento y otra cosa ya es que viendo qué tipo de conflicto estamos hablando, pues lo catalogamos como un proceso civil, un proceso penal, un proceso administrativo o como lo que nos interesa aquí en la escuela judicial, pues un proceso electoral, o sea, una situación conflictiva de materia electoral que consecuentemente resolverá la autoridad jurisdiccional correspondiente. Aquí tienes otra definición de litigio, en este caso del doctor Flavio Galván. Acuérdate que él dio definición de proceso. Ahora el mismo Galván nos da de litigio. Dice, el litigio es el conflicto de intereses, es el choque de intereses, de trascendencia jurídica, calificado o caracterizado por la pretensión de una parte, la resistencia del otro. Pues es Carneluti, ¿verdad?, el que tiene esta idea. Pero fíjate una cosa, deben ser asuntos de trascendencia jurídica, porque a lo mejor en la vida social tú y yo podemos chocar en un momento dado, pero nuestros puntos controversiales no tienen nada que ver con el derecho. Fíjate, por ejemplo, ¿qué pasa si yo enfermo y tú lo sabes, que eres mi amigo, y nunca te molestas en ponerme siquiera pues un recadito aquí en el teléfono, ¿verdad? Deseándome pues recuperación. Nunca te molestaste en visitarme o mandarme un mensaje o por interpósita persona enviarme un saludo. Pues eso no es de buen amigo. Entonces te podría yo demandar diciendo, vengo a demandar a fulano porque es un pésimo amigo. Estuve muy delicado y nunca se interesó por mi salud. Bueno, pues esto sí es lamentable, has traicionado ese afecto que nos debe vincular en una amistad, nada más que eso no es jurídico. Sí, o sea, pues sí, es muy lamentable que tu amigo te dé la espalda, se olvide de ti, no sea solidario. Eso es muy, muy lamentable. Pero no lo puedes demandar ni pedir indemnizaciones por ese hecho, no, porque ese hecho no es jurídico. Entonces, por eso aquí, en esta definición, se dice de trascendencia jurídica. No cualquier choque de intereses ni cualquier controversia podemos llevarla hasta el mundo de los tribunales. Ahora bien, aquí viene la definición razonada que ustedes se tomaron la molestia de tomar nota de ella. Vamos a recordarla como está. Dice, es una subespecialidad del derecho procesal. ¿Por qué esto de subespecialidad? O sea, especialidad de la especialidad. Muy sencillo. Acuérdate que según el propio doctor Flavio, y creo que tiene toda la razón, el derecho es un solo campo de estudio, una sola materia, una sola disciplina, ¿sí? Como la medicina, decíamos. Pero por especialización, porque nadie puede abarcarlo todo, porque es muy vasto, la gente se especializa.
Y así como en la medicina hay pediatras y hay cardiólogos y hay oncólogos, pues también en el derecho hay quien se dedica a lo civil, a lo penal, a lo fiscal. Y entre las especialidades está el procesal. Procesal de cualquier tipo, ¿sí? Por eso, muchas veces en algunos planteles donde se estudia derecho, llevaste una materia que, palabras más, palabras menos, se denomina teoría general del proceso. No sé si ustedes, los que cursaron derecho, hayan llevado esta materia en su licenciatura, teoría general del proceso, en donde te dan las bases de lo procesal, todavía sin meterte al campo de lo civil o lo penal o lo fiscal, pero te dan las bases para que comprendas qué es una acción, qué es una demanda, qué es una probanza, etcétera, etcétera. Cosas que te van a servir en todos los tipos de proceso, fiscal, agrario, mercantil, el que quieras, desde luego también electoral. Entonces, el derecho procesal es una especialidad del derecho. Por eso en los claustros universitarios de profesores existen procesalistas, gente que les va a enseñar a sus alumnos el proceso, la teoría general del proceso. Entonces, es una especialidad, pero dentro de esa especialidad hay subespecialidades, proceso civil, proceso penal, proceso laboral, y así, y entre ellos está el proceso electoral. Entonces, haz de cuenta que yo tuviera aquí en una caja de cartón, de esas que sirven para archivo, para guardar documentos, una caja grande, y dijera derecho, y luego dentro de ella varias cajas más pequeñas que dirían especialidades jurídicas. Entonces está derecho constitucional, derecho mercantil, derecho penal, derecho fiscal, y hay una que dice derecho procesal. Saco esa caja, que ya es una especialidad, la abro y me encuentro otras cajitas más chicas. Derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal agrario y de repente derecho procesal electoral. Entonces es una subespecialidad de la especialidad derecho procesal. Entonces aquí lo dice claro, es una subespecialidad del derecho procesal, como también del procesal civil es otra subespecialidad y procesal penal otra, que estudia normas, principios filosóficos jurídicos, instituciones, procedimientos contenciosos y efectos que se refieren a las controversias que se presentan en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Ayer, por iniciativa de una pregunta que nos hicieron, pues vimos que los derechos político-electorales son derechos ciudadanos, porque en términos generales son derechos humanos, pero dentro de los derechos humanos hay un grupo de derechos que exigen para que tú puedas ejercerlos que tengas la calidad de ciudadano. Entonces ahí están los derechos político-electorales, de manera que la definición pues no está diciendo algo indebido. Para que tú puedas votar, ser votado, participar en la vida política del país, obtener una función de gobierno, desempeñarla, para que tú puedas inscribirte como miembro de un partido político, etcétera, etcétera, necesitas previamente tu calidad de ciudadano. O sea, esos son derechos humanos, pero no para todos, porque el derecho a la vida, pues ese es un derecho para todos, incluyendo hasta un bebé, pero el derecho de votar ya no para todos, sino para aquellas personas que son ciudadanos, ciudadanas. Y la Constitución señala qué requisitos necesitas para ser ciudadano. Entonces son los derechos político-electorales, pues. Pero no puedes poner político-electoral porque repetirías la palabra electoral, si te das cuenta. Y es indebido que en tu definición
pues repitas lo que estás definiendo. Como te decía yo ayer, imagínate que digo una mesa, pues es una mesa. No, sí, claro, es una mesa. Lo que acabo de entender que es una mesa. Bien, y en diversos aspectos relacionados indirectamente con ello, porque ya sabemos que a veces se conocen en los tribunales electorales situaciones que no son propiamente referentes a las elecciones, pero están vinculados con el asunto. Pusimos el ejemplo de la fiscalización que se le hace a los partidos políticos, por ejemplo, de cómo están utilizando los recursos públicos que les hemos asignado de acuerdo con la ley. Tienen que dar cuenta cómo los han gastado, porque son dineros públicos. Pero eso es una cuestión fiscal, ¿sí? Pues sí, no tiene nada que ver con que yo vote o no vote, o que voten por mí o no. Sin embargo, tiene vinculación con ese asunto. O sea que el derecho procesal electoral se extiende a aspectos que a veces nos parecen ya ajenos al mundo de votar y ser votado. Ahora, aquí se ponen los ejemplos. ¿Alguno de ustedes, después de analizar esto, tiene una propia definición de derecho procesal electoral? ¿Le gustaría exponerla? Y nada más que cubra los requisitos de una definición, un género próximo, una diferencia específica, como lo pide Aristóteles. Aquí en esta definición razonada, el género próximo es una subespecialidad del derecho procesal. Si yo respondiera a un examen que tú me aplicaras y me dijeras, diga usted qué es el proceso electoral, y yo escribiera de mi puño y letra, es una subespecialidad de derecho procesal, estaría mal mi respuesta. La tendrías que tachar. ¿Por qué? Porque no lo estoy definiendo, dado que procesal civil o procesal penal también son subespecialidades del derecho procesal. Entonces, pues no la he definido. Estoy en el caso de decir que el caballo es un animal. Pues sí, pero hay muchísimos animales. Entonces, tengo que dar diferencia específica. Y la diferencia específica se encuentra a partir de que dice que estudia y todo lo demás. Si tú lo ves todo lo demás, solamente lo hace el derecho procesal electoral. Ya no lo puedes confundir con derecho procesal penal. A ver, ¿alguno de ustedes quiere tomar la palabra? O no tuvieron ni siquiera tiempo de ver esto porque pues, tu jornada es tan agobiadora que te vas a acordar de la definición. No te preocupes. Lo importante es que estés pues, en la problemática, ¿verdad? Que entiendas esto perfectamente. Si alguno quiere tomar la palabra, en este momento lo escuchamos, a ver si él tiene una propia definición que desde luego cubra estos aspectos. ¿Hay alguien en particular que quiera? ¿No? Bueno, si más al rato se te ocurre, puedes interrumpir, aunque ya estemos viendo otras cosas. ¿De acuerdo? Acuérdate que estamos entre amigos, así como si estuviéramos tomando un café en alguna cafetería y estamos charlando sobre estas cosas. Bueno, entonces, ¿te acuerdas que ahí nos quedamos? Precisamente esa fue la lámina que nos quedamos. Ahora bien, pero hay también otras definiciones de derecho procesal electoral. El doctor Flavio nos ofrece los puntos de vista de otros autores. Mira, por ejemplo, tenemos al doctor Héctor Fixamudio. Don Héctor Fixamudio fue un gran procesalista y un gran constitucionalista, y además fue investigador emérito, que es una calidad muy encumbrada, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Falleció hace como unos 2 años, en medio del problema de la pandemia. Se nos fue don Héctor Fixamudio, pero es indudable que estamos ante un gran jurista mexicano contemporáneo. Él, como ve el derecho procesal electoral, nos dice don Héctor, dice, mira, es una disciplina jurídica, en lo cual cabe razón, que estudia los principios, conceptos e instituciones que se han establecido poco a poco en los ordenamientos contemporáneos con el objeto de solucionar los conflictos jurídicos que surgen en los procedimientos electorales. Aquí, fíjate, tenemos
para entender esta definición del maestro Fix, tenemos el problema de que proceso electoral tiene dos connotaciones, lo vamos a ver dentro de un momento. Porque yo entiendo proceso desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista del tribunal, como un aspecto judicial, donde llega una demanda, esta después de un trámite complejo llega a una ponencia con un magistrado o magistrada de la sala que tenga competencia, ahí se estudia, se hace un proyecto de resolución, se pone a consideración de las demás personas que integran el pleno de esa sala y se vota, si vamos a pensar favorablemente el proyecto. Bien, eso es lo que entendemos aquí en el tribunal por un proceso electoral. Pero si me voy al Instituto Nacional Electoral, el proceso electoral es también un conjunto de etapas, pero para efectuar las elecciones, para sustituir en cargos de elección popular a las personas. Termina la presidencia del actual presidente de la República y pues hay que sustituirlo. Pero para ello necesitamos hacer una elección. Y entonces hay un proceso que también tiene sus etapas muy bien marcadas en la ley, con tiempos y movimientos. Hay un tiempo para la convocatoria, hay un tiempo para el registro de candidatos, hay un tiempo de precampañas, campañas y todo la exposición de propaganda político-electoral, hay un tiempo de jornada electoral, hay un tiempo de cómputos, de declaración de validez, y bueno, hasta llegar al momento en que digamos, este ciudadano o esta ciudadana es el triunfador o la triunfadora. Pero para llegar a eso, hubo varias etapas. Y también se le llama proceso electoral. Entonces, no nos vayamos a confundir con el proceso electoral, que son las etapas que lleva a cabo el instituto para que podamos votar y que los votos de nosotros cuenten y tengan consecuencias. Y otra muy diferente, el proceso electoral judicial, que es el que se trabaja aquí en el tribunal. ¿Sí? Un proceso como cualquier otro, como un proceso civil o penal, que tiene sus etapas para que los magistrados de una sala, ya sea superior o regionales o especializada, pues lleguen a concluir y a resolver. Entonces, esa definición del maestro Fix nos hace recordar eso, dentro de un momento insistiremos. Pero aquí hay otra definición, en este caso es de don Gregorio Sánchez León. Dice él que es la rama jurídica que regula el proceso jurisdiccional mediante el cual se resuelven las controversias legales suscitadas con motivo de la impugnación de los actos y resoluciones electorales y que se deciden por un tribunal autónomo cuyos fallos, por regla general, no admiten recursos o medios de impugnación. Bueno, pues aquí tendríamos algunas objeciones, porque, por ejemplo, depende quién dé el fallo, ¿sí? Si el fallo viene de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad del Poder Judicial de la Federación, en la materia, pues entonces sí ya no cabe recurso ninguno. Pero si es de la Sala Regional Guadalajara, pues tal vez sí quepa un recurso. ¿Sí? El recurso de reconsideración y entonces conocería la sala superior. Y lo mismo, a lo mejor es una sentencia de un tribunal local, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, ahí en Morelia, pero pues a lo mejor se puede ir a una controversia en acción en juicio de revisión constitucional, por ejemplo, constitucional electoral, y conocería la sala superior o la sala regional según de la elección que estemos hablando. Entonces, pues cuidado con esto porque la geografía y la geometría
política de nuestro país, pues puede diferir. Ahora bien, hay una explicación sobre el derecho procesal electoral que es de don Sergio García Ramírez. Este es un gran jurista que por fortuna para todos nosotros todavía vive y está activo y pues es una persona muy, muy valiosa, con una gran calidad humana, académica ya ni digamos. Don Sergio nos va a explicar, más que dar una definición, nos va a explicar algo en torno al derecho procesal electoral. A ver qué dice el doctor don Sergio García Ramírez. Dice, mira, ante el Tribunal Federal Electoral, ya sabemos que ese no es el nombre actual de nuestro tribunal, se desarrolla propiamente un proceso. El tribunal dispone de absoluta autonomía para la emisión de sus fallos y está dotado de jurisdicción que se pone en movimiento mediante acción impugnativa esgrimida por un sujeto legitimado para actuar. Con ella se combate un acto de la autoridad administrativa electoral. Las decisiones del tribunal adoptadas en única instancia son inatacables. Bueno, esta definición la dio hace bastante tiempo, lo hace en 92, según la cita que da el maestro Flavio, ahí dice 92. En aquellos días, efectivamente, el tribunal era el Federal Electoral, ¿se acuerdan? El TRIFE. Bueno, pues esto tendría que acomodarse a la actual designación de nuestro tribunal y su naturaleza jurídica. Pero lo que está diciendo, pues sí, también es cierto, es decir, ocurre todo lo que ahí está diciendo él en torno a el proceso judicial electoral. Otra definición del derecho procesal electoral nos la da el propio doctor Galván y dice, derecho procesal es una rama o apartado del derecho público. Sí, claro. En realidad, en nuestra caja, ejemplo que yo di, debería haber dentro 3 grandes cajas: derecho público, derecho privado, derecho social. Y tú ya sabes que nuestra materia procesal electoral tendría que estar en la caja de derecho público, porque es una función del Estado. Entonces tendrías que sacar esa caja grande, abrirla y te encontrarías una serie de especializaciones y entre ellas estaría la del derecho procesal electoral, que tiene por objeto directo, exclusivo, al proceso electoral. Aquí lo único que tenemos que tener cuidado, ver de qué está hablando el doctor don Flavio, porque si está hablando del proceso para que tú y yo digamos, o para que la ciudadana o ciudadano fulanito llegue a la presidencia de la República, no, eso no. Lo que está en juego es las impugnaciones que se pueden dar. Imagínate ahorita que precisamente varias personas que aspiran dentro del movimiento de renovación, el movimiento de Morena, a ser candidatos y los miembros que están en contra, la oposición, pues están haciendo lo propio. Imagínate que algunos no lo quieren tomar en cuenta indebidamente, según la persona afectada, pues viene impugna. Y dice, oye, yo cubro requisitos igual que los que están ya registrados y estamos dentro del tiempo del registro, etcétera, y se viene a quejar. Se tendría que tomar una decisión. Pero cuidado, porque lo que estamos hablando es de proceso judicial. Seguramente a eso se está refiriendo el doctor Flavio, en cuyo caso, pues, su punto de vista es totalmente certero. Bueno, pasamos a otra definición de proceso electoral, también del doctor Flavio, pero ya más ampliada. Dice, proceso electoral es el conjunto sistematizado, ya sabes eso de sistematizado, de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, actor y responsable, de los terceros ajenos o vinculados, terceros interesados, de los coadyuvantes, ya veremos en otro tema, a quienes llamamos coadyuvantes, a la relación sustancial o sustantiva y o procesal y del órgano jurisdiccional competente, tribunal electoral, federal o local,
cuya finalidad consiste en resolver mediante la aplicación del derecho un conflicto jurídico de intereses de trascendencia político-electoral, calificada por la pretensión del actor impugnante y la resistencia del responsable. Pues en el fondo, sí, el proceso como conjunto de etapas abarca también procedimientos, cómo se debe actuar en cada etapa, abarca también litigio, porque tiene que haber una controversia, un conflicto de intereses en lo que dice el demandado y lo que dice, por ejemplo, la autoridad responsable. Y tiene que haber también un juicio. O sea, finalmente, los y las magistradas de la sala competente tendrán que tomar una decisión. O sea que el proceso, ahí cabe procedimiento, litigio y juicio. Es lo que está haciendo el doctor Flavio, metiendo en una caja que le llama proceso a todo lo que es procedimiento, litigio y juicio. Y está bien. Pasamos ahora a otra, también del propio Flavio Galván. Proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional electoral competente, las partes, los terceros, para resolver un litigio de naturaleza político-electoral mediante la aplicación del derecho. Bien, ahora pasamos a procesos en materia electoral, que precisamente te decía, hay que distinguir. Esto lo hicimos a propósito de lo que nos explicaba, por ejemplo, el maestro García Ramírez y también el maestro Fritz Zamudio. Tenemos que ver el proceso electoral desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista jurisdiccional, porque en ambos casos se llama proceso. Entonces, imagínate, tú como abogado, como persona que estás interesada en la materia y la conoces, pues entiendes que hay dos cosas diferentes. El proceso, como lo ve el Instituto Nacional Electoral, o sea, punto de vista administrativo, y cómo lo ve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, punto de vista jurisdiccional. Pero el público común, el ciudadano que no está acercado a estos temas, a lo mejor que tenga mucha ilustración, el señor es un médico cirujano de una alta capacidad intelectual y es un profesionista muy respetado, pero no sabe nada de leyes ni de lo electoral, no es lo suyo, entonces se puede confundir. Bueno, vamos a aclararlo. Tú ya lo tienes claro seguramente, pero bueno, vamos a hacerlo. Desde el punto de vista administrativo, es un conjunto de actos ordenados por la Constitución y la ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía, con el objeto de renovar periódicamente a los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y municipal o de alcaldía, si estamos hablando de la Ciudad de México. Se integra por etapas, porque pues, es un proceso. La preparación de la elección, que implica muchos actos. La jornada electoral, que es el día de los ciudadanos y ciudadanas, ese día salimos a votar y decidimos la suerte del país. La de resultados y declaraciones de validez y el dictamen y declaración de validez de la elección de presidente, si llegamos a ese tipo de elección, y de presidente electo, como lo vamos a hacer el próximo año. Vamos a tener que cambiar al presidente López Obrador, actualmente en funciones, y ya veremos por qué ciudadano o ciudadana definimos nuestro voto. Pero para que lleguemos a sustituirlo institucionalmente necesitamos pasar por todas estas etapas. Eso es lo que hace el INE, esa es su función. Y es una función de romanos, porque imagínate en un país tan vasto de 2 millones de kilómetros cuadrados, en una geografía muy, muy difícil, con montañas, con desiertos, con etc. En realidad somos como 32 países en uno solo. Hay lugares muy lejanos, muy poco comunicados, y todos tienen que votar, a todos tienes que darles el derecho de votar. Entonces, ¿cuántos electores somos? El padrón es enorme. O sea que ya con eso el instituto tiene pues tarea suficiente para justificar su existencia y toda su organización, toda su estructura.
Pero eso que hacen es el proceso desde el punto de vista administrativo, el proceso electoral. Ahora, desde el punto de vista jurisdiccional, conjunto de etapas procesales para desempeñar la función de impartir la justicia en materia electoral. Entonces, es una labor que debe estar paralela mientras el instituto está desarrollando todas esas etapas para que el día de la elección, el próximo año, tú, yo, ella, aquella, todos los que más puedan, o sea, ojalá que no hubiera abstencionismo, que se presenten todas las personas que tengan que presentarse, que tengan su credencial vigente, que se presenten a votar, por quien quieran, pero que voten. Bueno, pues eso lo va a hacer el instituto, pero mientras todo desarrolla toda esa logística, paralelamente está el tribunal resolviendo las controversias que se vayan presentando. Tan sencillas como que, por ejemplo, pues tú no tienes tu credencial y no te la han podido expedir, y bueno, pues a un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, para que tu credencial te expida en tiempo y forma y puedas ir a votar. Se presentan desde pequeños problemas, que realmente no lo son tanto, hasta problemones en los que sí hay que pensar 14 veces cuál es la solución para que no caigamos en situaciones de falta de cumplimiento de la ley. Entonces ahí sí hay que poner toda la atención porque son muy complejos. Bueno, pues eso hace el tribunal. Las impugnaciones las tiene que resolver la autoridad jurisdiccional. Pero entonces queda claro que son dos, es la misma palabra, pero cuidado cómo se emplea en forma administrativa o en forma jurisdiccional. En tu diplomado, obviamente, lo que nos interesa es la concepción jurisdiccional. Ahora bien, autoridades de conocimiento y resolución de impugnaciones en materia electoral. La justicia electoral la pueden desempeñar, fíjate, todavía para acabar de complicar las cosas, órganos administrativos y órganos jurisdiccionales. Porque la lógica, o sea, pensando así con lógica, me haría suponer lo siguiente. Si hablo de proceso electoral como aspecto jurisdiccional, donde una autoridad jurisdiccional, una autoridad que hace justicia, un tribunal, ya sea local, el de Michoacán, el de Jalisco, el de Nayarit, o el propio grandote, el Tribunal Federal, Tribunal de la Federación, pues ellos son los que les corresponde resolver. ¿Y qué crees? También lo pueden hacer los órganos administrativos, los institutos. Pero ¿cómo es eso? Porque mira, ya entrando en más detalle en la teoría, hay funciones que se desempeñan, que su naturaleza es administrativa o es jurisdiccional, y se le asigna a un órgano que no es administrativo o jurisdiccional. Sé que lo que dije es un enredo, pero voy a tratar de explicar. Por ejemplo, ¿qué le pedimos al tribunal de entrada? Pues que haga justicia, ¿verdad? Esa es su labor, que haga justicia. Sin embargo, yo ahorita no estoy haciendo justicia, yo estoy impartiendo un conocimiento en la escuela judicial, que es un órgano que está dentro del tribunal, forma parte de su estructura. Y aquí hacemos diplomados, conferencias, artículos publicados, libros. ¿Para qué? Pues para divulgar la cultura democrática en general y en particular la cultura procesal electoral. O sea, somos académicos. Yo no tengo una resolución, yo no soy magistrado, yo no lo resuelvo. Pero lo principal que le pides al tribunal es justicia. Sin embargo, para que yo pueda dar esta clase, fue necesario adquirir estas computadoras. Esta computadora no es mía, es del tribunal, ¿sí? Yo la utilizo todos los días, yo soy el responsable de que esté en buenos términos esta computadora, que no se descomponga, que no se maltrate, porque está bajo mi responsabilidad, pero no es mía, es del tribunal. Y para hacer todo esto, necesita proveedores
Entonces necesitas sacar licitación para ver quién da mejores precios, mejores calidades, etcétera. Eso no es una función jurisdiccional, es una función administrativa. Entonces, no todo lo que hace el tribunal es jurisdiccional. Hay funciones que por su naturaleza son administrativas. Tiene que desempeñar para precisamente caminar correctamente, para desempeñar sus funciones jurisdiccionales, necesita realizar esas actividades administrativas. Lo mismo cuando contrata a un personal. A mí me contrató, me dijo un día 20 de académico, firmamos un contrato y en fin, me dieron de alta. Pero eso no es hacer justicia, eso es administrativo. Ahora vámonos al instituto. ¿Qué le pides al instituto? Pues que haga elecciones. Sin embargo, ¿qué crees? Aquí dice, cuando estos órganos administrativos por ley se desempeñan en situaciones de funciones esencialmente jurisdiccionales, de darse esa situación, sus decisiones siempre serán impugnadas ante la autoridad jurisdiccional, por ejemplo, al resolver recursos de revisión. En este diplomado que estás cursando, después de ver toda esa teoría general, que es derecho procesal electoral, que es una demanda, que es una impugnación, quiénes son los sujetos de la relación procesal, etcétera, vas a entrar al estudio de cada uno de las vías impugnativas. Aquí está en este librito. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Creo que sí, o no sé si lo ven. ¿Sí? Es la Ley General la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Es una ley delgadita, tiene muy pocos artículos. Mira, tiene artículos nada más hasta el 110. Tiene 110 artículos, más transitorios, claro. Es una ley relativamente pequeña. Pero aquí están todas las vías impugnativas. El JDC para los ciudadanos, ¿sí? El juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, el recurso de apelación, pero precisamente el primerito que está regulado y mencionado es el recurso de revisión. Y ese es un recurso de carácter administrativo, porque lo conoce y resuelve el instituto, el INE, no el tribunal. Claro que lo conoce en el superior jerárquico. Por ejemplo, si está demandada la Junta Distrital en Tapachula, Chiapas, el conocimiento y resolución de ese recurso de revisión llega a la Junta Local del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. O sea, se revisa a sí mismo el instituto, pero dentro de un superior jerárquico. Entonces, ahí el instituto sí está impartiendo justicia y no es un órgano jurisdiccional. O sea, sigue conservando su calidad de autoridad administrativa, pero en este caso está cumpliendo una función que es jurisdiccional, de la misma manera que el tribunal, cuando me contrató a mí como académico en la Escuela Judicial Electoral, o cuando me proporciona todos los insumos para que me pueda desempeñar como tal, pues no está haciendo justicia, está haciendo un acto administrativo, pero no por eso se convierte en autoridad administrativa, porque su función principal es jurisdiccional. Y por eso dice aquí que cuando resuelva nuestro instituto un recurso, por ejemplo, de revisión, siempre será apelable, siempre se pasará a una segunda instancia, que será el tribunal. Efectivamente, el recurso de revisión, si yo no quedo conforme, si yo que me hicieron la afectación en Tapachula y me resolvieron en Tuxtla Gutiérrez, pero dentro del instituto no estoy de acuerdo, tengo una vía impugnativa. Me voy al recurso de apelación y entonces pasa eso, viene para acá a la sala correspondiente, que en este caso sería la sala regional Jalapa, la de la tercera circunscripción, y ahí se decidiría si estoy correcto en mi impugnación o no.
Por ahí ha levantado su mano uno de ustedes. Nada más le ruego que vea su micrófono. Y Hola, buenas tardes. Jonathan escuchar. Alonso. Jonathan, de nuevo, qué gusto Buenas tardes, ¿cómo saludarte. están? ¿Qué le Gracias. pasó, Jonathan? Diga usted. Yo creo que más o menos sería asimilable el recurso de revisión con lo que antes pasaba en materia laboral, ¿no? Con las juntas de conciliación y arbitraje, que dependían, pues, esencialmente del Ejecutivo, eran autoridades que generalmente estaban adscritas a la Secretaría del Trabajo, pero pues también en un momento dado se encargaban de dirimir controversias en materia laboral. Ahorita ya con la reforma, bueno, pues ya se instalaron Ya, y los es otra juicios. geometría. Sí, Ujú, pero muy bien puesto su ejemplo, Jonathan, tiene usted razón. Entonces, no todo lo que hace una autoridad es exactamente con el membrete que le estamos calificando. Hay muchas cosas que salen de ese membrete. O sea, ahí estamos viendo la función por su naturaleza, no por el órgano que la desempeña. ¿Sí? Y por eso, pues, en este caso, el instituto sí imparte justicia, pero si tú no estás de acuerdo, siempre habrá la posibilidad de venirte al tribunal. Y aquí ya, pero en otro recurso, el recurso de apelación, ya subes a Sala Jalapa, por ejemplo, que es la competente en mi ejemplo, y ahí vamos a ver qué decide la sala de la tercera circunscripción. Muy bien. Aquí nos pone un esquema el maestro Flavio del derecho procesal electoral en el sistema jurídico vigente. Nos pone la normativa común para todos los medios de impugnación, o sea, esta ley, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y nos dice del artículo 1 al artículo 33 inclusive, está pues normas comunes. O sea, los primeros 33 artículos son muy importantes para quien litiga en materia electoral y también, claro, para quien resuelve. Las ponencias, este es su caballito de batalla. Pero fíjate una cosa, los primeros 33 artículos tienen reglas comunes para cualquier vía. O sea, para el juicio de inconformidad, para el JDC, para el recurso de revisión, para el que tú quieras. Por ejemplo, están las reglas para presentar tu demanda, tu escrito de demanda. Están también, por ejemplo, para las pruebas, qué pruebas son válidas en el mundo del proceso electoral, no creas que cualquier prueba. Cómo se califican las pruebas, cómo se valoran. Esas reglas son comunes. Pasado el 33 y hasta el 110 inclusive, se va viendo uno por uno los medios de impugnación. Vamos viendo uno por uno. Entonces, esta ley es muy sistemática, es una muy buena ley, porque primero me dice, mira, en 33 artículos te voy a dar reglas para cualquier medio que tengas que utilizar, lo mismo un JDC que un recurso de reconsideración. Y luego me dice, ahora vamos a ir viendo uno por uno. A ver, recurso de revisión, le vamos a dedicar unos artículos al recurso de revisión específicamente. Luego recurso de apelación y así me va llevando. Y aquí desde ahorita les hago una sugerencia muy amable y muy cariñosa. No la vayan a echar en saco roto. Si tú te conoces los artículos del 1 al 33, dirías, pues ya puedo intervenir en cualquier medio de impugnación porque todos tienen las mismas reglas, son comunes. Ten cuidado. Está muy bien que conozcas del 1 al 33 casi de memoria, pero no te confíes. Cuando vayas a usar una vía, ya concretamente vas a usar el JDC o el recurso de apelación, entonces vete a los artículos específicos que están ahí, después del 33, o sea, el 34 y hasta el 110, porque puede haber, en el caso de la vía que vas a usar, una situación de excepción al recurso, a las leyes generales, a las normas generales, y tú te quedaste con la finta. Y a veces te puede perjudicar, por ejemplo, en los tiempos para impugnar. ¿Sí? La ley común te dice que son 4 días, pero hay recursos que son a los 3 días, ¿eh? Y tú te confiaste, pues dice que 4 días después de que te
que te dan a conocer el acto o resolución que vas a impugnar, después de que te notifican. Pues está muy bien. Pero tú confiando que son 4 días, te presentas al 4.º día pensando que estás todavía en tiempo y ¿qué crees? Ya se te pasó, porque para ese caso específico había una excepción. Entonces no te confíes. Primero sí conoce tus reglas generales o comunes, pero ya cuando vayas a usar una vía, vete a ver los artículos de la vía tal y a ver si no hay un caso de excepción que te pudiera perjudicar en no conocerla oportunamente. Ahora aquí tienes otra lámina ilustrativa del doctor Flavio que nos da pues todo el panorama de los medios de impugnación. Mira, está el recurso de apelación, el juicio de inconformidad, el recurso de revisión, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, el recurso de reconsideración, el juicio de revisión constitucional electoral, el recurso de revisión ante el Instituto Nacional Electoral y está el juicio electoral. Pero aquí debes tener cuidado. Si yo tengo esta ley, no aparece este último, el juicio electoral. Todos los demás sí aparecen, pero el juicio electoral no está aquí. No está aquí porque surgió de una decisión que se tomó en el tribunal para ampliar la base impugnativa en favor de la ciudadanía, para que lo que se podía ventilar nada más en el ámbito local, en el ámbito estatal, nada más lo podía resolver en Nuevo León o en Veracruz, ahora pueda caminar todavía a una impugnación federal en el Tribunal Electoral, en la sala correspondiente. Entonces, pues no está todavía regulada. ¿Te acuerdas que hace unos días estuvo pendiente de una reforma que se llevó a cabo? Ahí sí se incluía el juicio electoral y en cambio se eliminaban varias de estas figuras que estás viendo en pantalla. Pero no sé, desde luego no se dejaba sin derechos a la ciudadanía o a los partidos políticos, no. Lo que pasa es que todo se absorbía en el juicio electoral. Entonces el juicio electoral se volvió así como el rey de los medios impugnativos. El JDC desapareció, el juicio de la protección de los derechos del ciudadano desapareció y se incrustó en el juicio electoral. O sea, no se dejó claro a los ciudadanos sin derechos, eso por supuesto que no se podía, pero se le incluyó el juicio electoral con otros tipos de impugnaciones, para poner un ejemplo. Nada más que esa reforma quedó sin efectos por la declaración que en su momento hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tú sabes muy bien. Entonces, te advierto que el juicio electoral no lo vas a encontrar aquí. ¿Sí? Tienes que estudiarlo a nivel de jurisprudencia. Pero, en fin, nada más te lo estoy adelantando porque en tu diplomado van a llegar al momento de estudiar juicio electoral y el académico que te imparta la clase en cuestión, pues ya te señalará detalles de lo que estoy diciendo. Pero hay otra cosa. Tú verás que algunos son recursos y otros son juicios. Y la pregunta que se nos antoja de primera instancia, oiga, ¿por qué a unos le llaman recursos y a otros le llaman juicios? Debe haber una diferencia, porque si no todos serían recursos, otros serían juicios. Esto no lo voy a tratar esta tarde porque invade otro tema que vas a ver la semana próxima, donde está el planteamiento, entre otras cosas, de ver por qué unos son recursos y juicios. No quiero invadir ese tema porque ya tendrás oportunidad de verlo y con ejemplos y todo aquello. Aquí nada más hago la observación que queda latente, que no tengo yo por qué resolver en matemática que estoy tratando para no digamos, divagar, porque tienes una temática específicamente para esto. Bien, ahora también están los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del instituto. Esto se encuentra en la misma Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral entre los artículos 94, y 108. Si yo tomo mi Ley General de los
medios de impugnación, en esos artículos está lo que se puede regular de los conflictos que surgen entre el Instituto Nacional y sus servidoras y servidores públicos. Y en cuanto al tribunal, o sea, yo como miembro del tribunal, como persona que trabaja en el tribunal, puedo demandar a mi tribunal por lo que quieras desde el punto de vista laboral. Sí lo puedo hacer, pero no está aquí en la ley de medios, sino lo tengo que ver en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los artículos 222 a 223. O sea, yo sí como trabajador tengo el derecho de inconformarme con mi tribunal por alguna supuesta injusticia que me hicieron. Tal vez tenga razón, tal vez no. Eso se va a dirimir. Pero no está ese derecho aquí en la ley de medios, sino en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y tiene sentido, porque el tribunal pertenece al Poder Judicial de la Federación, hasta en su nombre lo dice, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces yo así como académico de la Escuela Judicial, pues en última instancia soy miembro, soy persona que trabaja, que se desempeña, soy colaborador del Poder Judicial de la Federación. Y por eso si tengo algún problema de tipo laboral con mi institución, pues entonces tengo que consultar estos artículos, pero en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y tengo el derecho de demandar y mostrar mis pruebas y se sigue todo un procedimiento. Y bueno, ya veremos si tengo o no razón, como en cualquier proceso. Si la tengo, pues se me darán las indemnizaciones correspondientes o la reinstalación en el cargo, lo que procede. Bueno, entonces estos son los juicios que en la jerga, en el ambiente de los tribunales se llaman laborales, porque no tiene nada que ver con que tú votes o no votes, ni con que estés en un partido político, eso. Esto es una cuestión laboral, ¿no? Pero también la resuelve el Poder Judicial de la Federación en un tribunal. Bien. Fines u objetivos del derecho procesal electoral. O sea, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son sus alcances? Dice el temario que tenemos que desahogar. Pues dice el doctor Flavio, mira, sirve para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato. Se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señala esta Constitución y la ley. Dichos sistemas dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales de consulta popular y de revocación de mandato y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación. Efectivamente, mira, lo que acabo yo de leer está en el artículo 41 de la Constitución, en su párrafo tercero o base tercera, y concretamente en el inciso 6. O sea, casi en la parte final del artículo 41. Es la Constitución la que está diciendo que para que se garanticen los principios de constitucional a respetar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que vaya de acuerdo a los principios que establece la Constitución, principio de constitucionalidad y principio de legalidad, que esté apegada a las disposiciones de ley que rigen los procesos electorales, pero los procesos entendiéndolos como ese derecho a votar y ser votado. Entonces, se va a crear, dice la Constitución, un sistema de medios de impugnación. Observa que eso de medios de impugnación que tiene la ley, dice Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Eso de sistema de medios de impugnación lo da la Constitución el membrete. O sea que el legislador simplemente jaló de la Constitución y lo pegó aquí. Si habla de un sistema, habla de algo muy complejo y efectivamente aquí hay varias vías impugnativas. Consecuentemente,
pues estamos ante una situación de una complejidad de medios impugnativos. Tú lo viste en las láminas anteriores, recurso de esto, juicio de aquello. Y esto, nuestra función principal es garantizar a través de ellos el respeto a la Constitución y a las leyes electorales aplicables. Y dicho sistema de medios de impugnación dará definitividad a las distintas etapas del proceso electoral. Ahora sí, proceso electoral, entendiéndolo como toda la logística para que tú y yo podamos votar. Y también tomar en cuenta estas figuras de democracia directa, la consulta popular y la revocación de mandato, y garantizará el mismo sistema de medios la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados, etc. Y esto que dice que se va a crear un sistema de medios, ese sistema de medios lo va a conocer y resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya función, estructura, naturaleza jurídica y pues atribuciones están en el artículo 99 de la propia Constitución. O sea que saliendo del artículo 44 puedes irte al 99 y ahí está el tribunal. Qué es, cómo se integra, qué requisitos hay para ser magistrado de sus distintas salas, etcétera, etcétera. Todo lo que es la estructura, todo lo que es el andamiaje del tribunal, así como si estuviéramos viendo los cimientos del tribunal en materia constitucional, están en el 99. Desde luego, en tu diplomado se va a hacer un estudio pues ya concienzudo, detallado de ese artículo 99, por supuesto. Ahora bien, los fines entonces del derecho procesal electoral, en resumen, así como si hiciéramos un acordeón, como si fuéramos a hacer un examen, no te asustes, no hay examen, tú ya lo sabes, pero si fuéramos a hacer un examen, ahí tendrías un buen acordeón, porque son cuatro los fines del derecho procesal electoral. Cumplir con la constitucionalidad, ¿sí? Principio de constitucionalidad. Principio de legalidad, queda claro, cumplir con la ley. Y ahora con la convencionalidad, con el respeto a los derechos humanos. Fíjate, hace muchos años, cuando yo estudié la carrera, dirás, uy, señor, usted estudió la carrera seguramente cuando el director de su escuela era Justiniano. Pero no creas, no soy tan antiguo. Pero en aquella época, en mi época de estudiante, nada más teníamos dos principios, constitucionalidad y legalidad. Era claro, todo acto de autoridad, de cualquier autoridad, de un juez, del presidente de la República, del secretario de Gobernación o de un diputado, un senador, cualquier acto de autoridad debe cumplir con Constitución y con ley. Debe estar respetando y enmarcado en la Constitución y la ley. Pues ya estaba muy claro, principio de constitucionalidad, principio de legalidad, pero ahora con el Pacto de San José, la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues ahora también hay que cumplir con los principios de convencionalidad, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y si algo ha caracterizado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en todas sus salas, ha sido esa constante política de respeto absoluto a los derechos humanos. Realmente es una institución que se caracteriza por eso. En todas sus resoluciones tiene cuidado de subrayar esto. Entonces ahora pues es el principio también de convencionalidad y de definitividad, porque ya sabes que las etapas del proceso desde el punto de vista administrativo, cada etapa es definitiva. Si ya pasamos la etapa de registro de candidatos, ya nos olvidamos de eso y pasamos a otra etapa y así vamos viendo las etapas hasta que llega, por ejemplo, la elección presidencial al grado de declaración de validez y entrega de constancia a aquella persona
que finalmente resultó triunfadora en la contienda. Bueno, pues la definitividad en cada etapa. Entonces son las cuatro, es muy fácil: Constitución, Convención y Ley, y luego, claro, la definitividad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de los entes que toman, sin ser autoridades electorales, decisiones que restringen o afectan los derechos políticos electorales de los gobernados, los entes. Sí, por ejemplo, los partidos políticos. ¿Qué tal que mi partido, de donde yo estoy convencidísimo, yo soy de ese partido de hueso colorado, y anda tú, que pues atentan contra mis derechos? Tengo la posibilidad de demandar. Por eso habla también de los entes, que sin ser autoridades, un partido político no es autoridad, sin embargo puede causar un daño a los derechos políticos electorales de las personas. La persona afectada puede demandar. Ahora bien, por eso aquí el maestro Flavio lo pone de manera más llamativa y dice: mira, originalmente era nada más legalidad, constitucionalidad, definitividad, pero ahora con la convención ya son cuatro columnas: legalidad, constitucionalidad, definitividad, convencionalidad. Bien, y aquí lo pone también el maestro Flavio, al fin maestro, al fin con ideas de didáctica. Lo pone muy sencillo, para un acordeón, por si hay un examen, ahí lo tienes a la mano. Mira, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objeto del derecho procesal electoral? Pues garantizar la vigencia plena de principios de jurisdicción de los hechos, actos y procedimientos en materia electoral. Si tú le contestas así, seguramente te pondrá paloma ahí en tu respuesta. Lo has sintetizado al mínimo posible. Ahora vamos a hablar de la acción procesal. Mira, en cuanto hacia la acción procesal, la acción en cualquier proceso, observa que nada más dice procesal, no dice procesal electoral. En cualquier proceso es el medio para judicializar un conflicto. Tú y yo somos vecinos, tú dices que es tu terreno, yo el mío, pero nunca vamos ante un juez, pues nunca lo judicializamos. Pero si tú me demandas o yo te demando, ya salió de nuestra esfera particular y ahora está en consideración de una autoridad judicial. Por eso es el medio para judicializar un conflicto. Es el derecho que tiene la persona agraviada para acudir ante la autoridad competente para que en su caso se ejerza la función de impartición de justicia. Te decía yo, es como la llave, ¿verdad? Yo quiero mover mi carro, pues no lo voy a mover empujándolo. Me subo, tomo mi llave, le doy vuelta y empieza la combustión del automóvil y ya puedo utilizarlo. O sea que la llave y ese movimiento de darle la vuelta al torniquete, pues eso es precisamente la acción. Es el momento en que yo llego con el juez y le digo: oiga, mire usted, me pasó esto. Él no sabía nada, ahora lo sabe porque le estoy presentando mi documento. Ahora bien, dice pues que es el derecho que tiene la persona agraviada para acudir ante la autoridad competente para que en su caso se ejerza la función de impartición de justicia. Es el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. O sea, tú me debes algo, yo te lo busco, que me lo pagues a través de la autoridad. ¿Eso quién lo dijo? Celso. Oye, ¿quién es Celso? Bueno, pues no es mi compadre. Celso es un jurista romano. Allá en los buenos tiempos de los romanos, el jurista Celso fue un gran jurista. Acuérdense que los romanos, pues una de las grandes aportaciones que dan al mundo es el derecho. Hasta la fecha se estudia derecho romano. Celso fue un gran jurista de aquellos tiempos y es lo que decía él: es el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. Eso es para la acción. Por otro lado, Teobenda es otro jurista, pero ya de tiempos contemporáneos, muy reconocido. Él dice: es un derecho potestativo, o sea, tú puedes o no demandar. Es un derecho potestativo para producir efectos jurídicos. Hay gente que dice: no, yo no me meto en un problema, yo no demando. Bueno, por eso es potestativo, no es obligatorio que demandes. Y si demandas, ¿para qué lo haces? Pues para que se genere una sentencia que va a tener efectos jurídicos, efectos de derecho.
Ya se ha dicho que la acción es el derecho y que se materializa en el texto que llamamos demanda y se hace efectivo con la interposición de esta ante la autoridad competente. Entonces, los términos jurídicos, si queremos expresarnos como abogados, son acción, demanda, interposición. Así nos expresamos los abogados. La gente que no es abogada, pues quizás diga, presenté mi demanda. Nosotros como abogados decimos, interpuse mi demanda. Por eso cuando escuches a alguien que se expresa con estos términos, interpuse, cuidado, ese amigo es abogado, ¿verdad? Si dice presenté mi demanda, pues seguramente no es abogado, a lo mejor es una persona con mucha cultura, con una profesión muy brillante, pero no precisamente de abogado. Entonces la acción es el derecho, que es potestativo, yo puedo demandar o no, ahí lo pienso. ¿Y cómo se materializa? ¿Cómo se objetiviza? ¿Cómo puedes ver tú, yo y ella mi derecho? Pues en un documento que se llama demanda. Y esa demanda solamente tiene efectos cuando voy y la interpongo, la presento ante la autoridad competente. Ya veremos ante quién la debes presentar, pero pues hasta que la presentes. A lo mejor la tengo en mi escritorio y no me animo a firmarla y llevarla, que es potestativo. Pero en el momento que yo llegue con mis ejemplares y lo interponga, o si lo hago virtualmente, que ya se puede, pues ahora sí. Es como la carta que echas al correo, ahora sí ya se va, ya no la puedes detener. Entonces ya comienza a caminar la justicia. Te puedes desistir, claro, pero ya tuvo efectos. Ya llegó hasta allá, ya se te salió de los dedos, ya la presentaste. Para nosotros, interpusiste. Otras definiciones de acción procesal. Por ejemplo, tengo aquí de dos juristas mexicanos. El primero ya fallecido, el segundo no. Y que quizás ustedes, si algunos son abogados o abogadas, recuerden sus libros, porque son clásicos para estudiar cosas de proceso. Uno es don Cipriano Gómez Lara, el doctor Cipriano Gómez Lara. Y el otro es don José Ovalle Favela, el doctor José Ovalle Favela. Veamos primero qué dice don Cipriano Gómez Lara. Él fue maestro de muchas generaciones, incluso de tu servidor. Él también trabajó en cuestiones electorales, fue magistrado. Dice don Cipriano Gómez Lara, conjunto complejo de actos del Estado como soberano, por eso es derecho público, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial. Actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto, controvertido, para solucionarlo o dirimirlo. Eso dice don Cipriano Gómez Lara en algunas de sus obras. ¿Y qué dice el doctor José Ovalle Favela? Derecho subjetivo que se confiere a la persona para promover un juicio ante un órgano jurisdiccional, obtener una sentencia de éste sobre una pretensión litigiosa y lograr, en su caso, la ejecución forzosa de dicha resolución. Pero entonces es el acto inicial, es el acto que empieza a desarrollar toda la maquinaria. Entonces ambas definiciones tienen puntos de vista acertados. Ahora bien, ¿qué dice don Flavio Galván Rivera? Juicio o proceso, inicio. Por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal, en su artículo 255 dice, toda contienda judicial principal o incidental principiará por demanda, en la cual se expresarán, y ahí vienen muchas cosas que hay que expresar en la demanda, pero la fracción 6 dice los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. Pues sí, en el proceso tenemos que cumplir con estas características. Por ejemplo, aquí el Código de Procedimientos Civiles está estableciendo que cualquier contienda judicial sea principal o sea simplemente incidental, que solamente cubre un incidente de una principal, pues empiezan con la demanda. Es el acto inicial.
Pero entonces, entre los requisitos que debe tener tu demanda está el punto 6. Debes decir qué derecho te asiste, o sea, debes citar artículos en donde digas, de acuerdo con el Código Civil, tal, artículo tal, vengo a presentar mi demanda. Entonces tienes que dar artículos del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles. Y tienes que decir qué tipo de acción estás llevando a cabo. Nosotros en materia procesal electoral no le exigimos aquí realmente esa situación tan estricta. Tú simplemente di qué es lo que quieres. Oiga, no me dan mi credencial para votar con fotografía. Ah, dice el tribunal, este es un JDC. Tú no tienes obligación de saber qué es un JDC, pero el mismo tribunal te da la vía. ¿Sí? Por lo que todavía no te está dando la razón, a lo mejor no tienes razón, pero lo que tú estás aduciendo corresponde a un JDC, no corresponde a un juicio de revisión constitucional electoral, sino a un JDC. Entonces, en materia electoral hay esa cierta flexibilidad, incluso si te equivocas de vía, tal vez te la puedan reencauzar. Tal vez te la puedan reencauzar siempre y cuando haya una vía, ¿sí?, posible y estemos en tiempo. Entonces me dice, qué bárbaro, esto no es un recurso de apelación, es un JDC. Yo te lo voy a reencauzar. O sea, no se exige que el ciudadano sea la más de conocedor del derecho. Y dice Couture que la acción para él es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Porque para eso hago la demanda, ejerciendo mi derecho de acción. Acuérdate que el derecho es la acción. Y se materializa en el documento que llamamos demanda o escrito de demanda. Y entonces, ¿para qué le cuento todo eso al señor juez? Fíjate que me hicieron y me pegaron y me afectaron y me molestaron. Pues para pedirle algo. Pon orden, devuélveme mi derecho, haz que el otro me cumpla. Por eso vienen los puntos petitorios, ¿verdad? Después de que ya le explicaste toda tu tragedia, después de que ya le presentaste fundamentos de derecho, de jurisprudencia, de costumbre, de cualquier fuente del derecho, pues ahora vengo a pedirte. Quiero que por favor pues hagas esto y otro, y en su momento ordenes que se me inscriba como candidato, etc. Bueno, es tu pliego petitorio. Finalmente para eso le cuentas, no es nada más para que se duela de ti, sino para que te restituyan tu derecho aparentemente violado. La acción naturaleza jurídica, dice el maestro Flavio, es un derecho subjetivo público, ¿sí? O sea, de la ley tú sacas tu derecho. Dice que los ciudadanos pueden, pues yo soy ciudadano, entonces yo puedo, ¿sí? Es un derecho que nace de la norma y claro, del derecho público, ya sabemos, porque finalmente el que va a juzgar, los magistrados que van a juzgar, pues son autoridades, están dentro de la estructura de gobierno del país. Es además de derecho constitucional, porque la misma Constitución, ¿te acuerdas que acabo de leer? En el 41 dice que se va a crear un sistema de medios de impugnación. Entonces la Constitución me está dando permiso, me está diciendo, si quieres, aquí está. Y es un derecho humano. Yo tengo derecho a acudir a los tribunales en busca de justicia. Me lo reconoce la propia Constitución, el derecho de acceso a la justicia, pero también me lo reconocen los documentos internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado. Es decir, en ese caso, pues yo tengo derecho como ciudadano mexicano a acudir y tocar la puerta del Tribunal Electoral presentando mi escrito de demanda. Ahora bien, las acciones se dividen. Pues claro, podemos hacer ejercicios académicos y dividir, por ejemplo, en acciones constitucionales, electorales, administrativas, civiles, penales, mercantiles, y podríamos poner más, si aquí hay algunas. Pero pues también podría caber la fiscal, podría también caber, por ejemplo, la mercantil,
Sí, según la naturaleza del asunto. Y tú ves que por ahí está electoral. ¿Sí? Bueno, es una clasificación por la materia que estamos reclamando. La clasificación de las acciones. Fíjate que Eduardo Couture, que es un jurista de los que hemos mencionado, no está muy de acuerdo en clasificar. Él dice, la acción configurada como un derecho a provocar a la actividad de la jurisdicción no tiene ni necesita clasificaciones. Habría que ver el contexto en que lo dice el maestro Couture, porque de repente pues sí nos brinca, ¿verdad? Si los académicos hacen clasificación por la naturaleza de lo que tú reclamas, no es lo mismo reclamar que no me registraste como candidato o no me has entregado mi credencial para votar, que reclamar, ¿sí? La comisión de un delito, que reclamar un pago en derecho mercantil. Todo es reclamable, pero son distintas naturalezas. Y dice Couture, pues no hay necesidad de clasificar, pues es una acción y ya. Otra cosa es ver la competencia del juzgador. No vas a llevar un asunto electoral y lo quieras llevar en un tribunal laboral o al revés, ¿verdad? Traer un asunto que compete a los tribunales civiles y lo quieras ventilar aquí en el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero pues no todos están de acuerdo con este autor. Y entonces hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, reales y personales. ¿Te acuerdas que los romanos en su latín llamaban res a una cosa? Entonces, todo lo que se refiere a cosas, por ejemplo, propiedad y todo eso, son acciones reales. Precisamente cuando yo digo este terreno es mío, esa acción me la calificarían como real. En cambio, personal, cuando se aducen cosas entre personas, por ejemplo, tú me debes, según yo, y no me has pagado. Esa es una acción personal, porque estamos hablando de una obligación, que es un derecho que tiene una persona respecto de una conducta que debe realizar otra. Y tan es así que cuando hablamos de derechos reales, decimos es un derecho sobre una cosa. Y cuando decimos derecho personal, es un derecho respecto a una persona, muy diferente. ¿Por qué? Porque este celular es mío y yo puedo quedármelo, usarlo, puedo botarlo, ¿sí? Puedo regalártelo, puedo prestártelo. En cambio, si tú me debes 1,000,000 de pesos y no me has pagado, lo único que puedo hacer es exigirte que me pagues con todos los intereses y todo lo que se haya acumulado, pero no puedo disponer de ti. Por eso yo no tengo un derecho sobre ti, sino respecto a ti. Con el teléfono sí, tengo un derecho sobre él. Tan es así que te lo puedo regalar. Pero respecto a que me debes, tengo un derecho nada más a que me cumplas, a que me entregues mi dinero. Bueno, entonces ya tienes ahí pues derechos reales y personales y consecuentemente acciones reales y personales según lo que te esté reclamando. Y ambas, reales o personales, pueden ser de condena, lo que quiero es que te condenen a entregar el terreno, a devolvérmelo o a que me pagues mi dinero, o bien declarativas, ¿sí? Cuando pues yo pido que me declares como propietario, que reconozcas mi derecho como propietario, o constitutivas, ¿sí? Yo quiero que a través de ti pueda adquirir o constituir un derecho. Y lo mismo, medidas cautelares. Sí que pongas cuidado en esto para que no se ponga en peligro mi vida, mis intereses, lo que sea. O ejecutivas, que francamente ya se ejecute la resolución anterior. También pueden ser nominadas e innominadas. Textualmente aquí diría con nombre y sin nombre. Pero en realidad especifica que las nominadas están en la legislación. Por ejemplo, aquí aparece el recurso de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, o sea, el JDC. Está aquí, es una acción nominada. Pero hay veces que no está nominada, sino por similitud lo pedimos. ¿Y se puede? Pues se puede
¿Cuál sería el caso? El juicio electoral no existía y anda. De repente los magistrados tomaron la decisión, oye, no es justo que un asunto se quede nada más al nivel de un estado. Le cierras así con la puerta en la nariz a las personas que ya no pueden acceder a la justicia federal. ¿Por qué? Si es un derecho el continuar la cadena impugnativa. Bueno, por eso, como similitud, se crea el juicio electoral. Y ahora ya adquirió carta de naturaleza, en cualquier momento habrá una reforma a esta ley y seguramente se incluirá ya el juicio electoral, como venía ya incluso en la reforma, como te comenté. Ahora bien, dice aquí, individuales o colectivas, yo reclamando mi derecho yo, o bien defendiendo grupos, colectivos, o sea, es entonces una acción tuitiva, donde no nada más hay el derecho de una persona, sino un grupo que pide. Esto es muy común en los grupos, por ejemplo, originarios. Se pide para una comunidad el derecho. Y ahí es bueno que ustedes pudieran, ya cuando tengas esta presentación, pudieran consultar la jurisprudencia de nuestro tribunal, la 8/2009, la 10/2005, la 15/2000 del tribunal. Están en mi página. Entras a la página del tribunal, te vas a jurisprudencia y localizas estos textos. Y ahí vas a ver los puntos de vista que tiene el tribunal respecto a esas acciones que son de grupo. Muy bien, en cuanto hacia los partidos políticos. El derecho procesal, la acción procesal electoral es el derecho que se reconoce a los actores políticos para iniciar un procedimiento litigioso en materia de electoral ante el órgano competente a fin de ser reivindicado en el ejercicio y goce de su derecho supuestamente afectado. ¿Por qué decimos supuestamente afectado? Porque está para demostrarse. Tú vienes y te duele, pero esa es tu versión, vamos a ver si es cierta. Para eso es el proceso. Lo tienen, por ejemplo, las y los ciudadanos, los partidos políticos, las y los candidatos, tanto postulados por partido político o coalición, como los denominados independientes, etcétera. Se trata entonces de un tipo específico de acción procesal, esto es, una especie del género acción procesal. Lo grandote es acción procesal, su especie, acción procesal electoral. Y se le atribuyen los principios que se reconocen a todo el proceso judicial electoral, pero con algunas características propias, por ejemplo, que no produce efectos suspensivos, porque el proceso electoral como logística tiene que continuar. Los plazos son muy limitados. Esa es una de las características del proceso electoral judicial. Tienes que resolver rápido, son unos días. Imagínate impugnaciones respecto a la elección de presidente de la República. Tienes unos cuantos días y hay que hacer una resolución kilométrica. Y apenas hay tiempo para sacarla adelante y sacarla bien, por supuesto. Entonces, esa carrera, esa prisa no hay en otro tipo de juicios, en otro tipo de procesos, perdón. Por otro lado, el impacto que produces frente a otras personas, porque pues cuando tú peleas un terreno y yo digo que es mío, pues estamos dos personas alegando un derecho, nos afecta a los dos nada más. Pero si estamos pidiendo la nulidad de elección del gobernador del estado de Coahuila, imagínate, pues afectamos a todos los de Coahuila. Sí, eso es interesantísimo, ¿verdad? La afectación. O sea, no nada más es para el candidato A y el candidato B, sino en un momento dado toda la ciudadanía que ahí votó tiene trascendencia, inclusive la opinión pública internacional, ya no diga la nacional, está al pendiente, como no está pendiente cuando estamos peleando un terreno tú y yo. Eso no se entera nadie. Pero si lo que está en juego es una gobernatura, una diputación, una senaduría, la presidencia de la República, pues están todos viendo a ver qué pasa allá en México, como nosotros lo hacemos cuando en Brasil, ¿verdad? A ver, bueno, ¿quién quedó en Brasil? Y cualquiera diría, oiga, usted no es brasileño, ¿qué le interesa? No, claro que no soy brasileño, pues sí me interesa. Y entonces está la opinión pública internacional
sobre los reflectores, viendo qué está pasando. Y claro, divulgando sus propias opiniones, a veces atinadas y a veces desatinadas. Se trata entonces de un tipo específico de acción procesal. Esto es una especie de género acción procesal y se le atribuyen los principios que se reconocen a todo el proceso judicial, pero con algunas características propias. Por ejemplo, el que no producen efectos suspensivos. Eso lo dice la ley. O sea, no es como el amparo que produce efectos suspensivos, porque el proceso electoral tiene que continuar. Sin embargo, desde el punto de vista académico, tendríamos el caso que habría que meditar de las medidas cautelares. Cuando se dice, ¿sabes qué? Se retira ese spot de la televisión porque puede causar un daño irreversible. Todavía no sabemos si cumple o no cumple con las especificaciones de la ley en materia de propaganda política, de comunicación electoral, pero pues parece que sí. Y a criterio de la primera visión que tenemos, como dicen, del buen derecho, pues sí, mejor quítalo, mientras resolvemos. Entonces, la ley dice no produce efectos suspensivos. Sin embargo, pues ahí quizás ustedes podrían tener un punto de vista diferente con las medidas cautelares. Ahora, la acción constitucional en sentido estricto, no la electoral, sino la constitucional. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 125 del 2007 establece que esta autoridad, o sea, la Suprema Corte, tiene competencia para resolver los asuntos que no tienen naturaleza electoral, excluida por la fracción primera del artículo 105 de la propia Constitución. Cuando se trata de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, ambas vías, la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad, están en el artículo 105 de la Constitución, nada más que en la fracción 1, las controversias constitucionales, y en la fracción 2, las acciones de inconstitucionalidad. Y ambas son facultad exclusiva de Suprema Corte. Entonces, sí las tiene la Suprema Corte cuando el contenido sea aun cuando sea de contenido electoral. Por ejemplo, la B, la acción de inconstitucionalidad. Una ley, por ejemplo, en Zacatecas hacen un código electoral y ahí hay cosas que están oponiéndose a los principios constitucionales. Aunque es de naturaleza electoral, como va por acción de inconstitucionalidad, es la Corte la que resuelve en materia electoral. ¿Sí? Y claro, también en materia laboral, o en materia fiscal, o en materia de lo que quieras. Estos dos tipos de acciones, o sea, la controversia y la acción con inconstitucionalidad, son de competencia exclusiva de Suprema Corte. Ambas acciones, conjuntamente con el juicio de amparo, son competencia específica de instancias ajenas al Tribunal Electoral. Y son controles de constitucionalidad en sentido estricto. El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la Suprema Corte conocerá de controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción a las que se refieren a materia electoral. Entonces, la controversia constitucional no debe tocar aspectos electorales, porque es muy ajeno a lo electoral. Por ejemplo, cuando la federación y una entidad federativa entran en conflicto, cuando la federación o un municipio, cuando los poderes ejecutivo y el Congreso de la Unión, entre ambas cámaras, comisión permanente, etcétera. Es un problema de competencia de autoridades. En ese caso, Suprema Corte es la que decide, y no deben ser cosas de materia electoral. Pero en acciones de inconstitucionalidad, que es la fracción 2 del artículo 105, ahí, como no hace excepción, la Corte sí puede conocer de
inconstitucionalidad de normas, como mi ejemplo. En Zacatecas, en nuestro querido estado de Zacatecas, hacen un código, tiene artículos que no son adecuados a la Constitución, la Corte conoce la acción de inconstitucionalidad y puede expulsar esas normas del sistema jurídico. Ahora bien, competencia de la justicia electoral corresponde a la jurisdicción electoral según ámbito de atribuciones local, federal o salas del tribunal. La controversia que plantea la acción que se refiere, entre otros, a constituir instituciones políticas, por ejemplo, partidos, a elegir autoridades mediante el voto popular, a designar autoridades para organizar y calificar comicios o a ejercer derechos políticos electorales. Esas actividades son del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sabemos que le pueden pedir, los que demandan pueden pedir que no se aplique una norma que es inconstitucional y entonces el tribunal sí puede, porque tiene facultades para ello, ya lo verán cuando estudien el tribunal y en lo particular, sí puede no aplicar. Lo que no puede es expulsar del sistema esa norma, solamente para el caso que se está ventilando. Y siempre y cuando la Suprema Corte no se haya tomado ya la decisión, porque si ya tomó una decisión diciendo que es inconstitucionalidad, que es inconstitucional o que no lo es, el tribunal ya no puede entrar en funciones. Entonces, que no se haya pronunciado la Corte y que por otro lado, nada más se aplique esa abstención, ese no voy a aplicar al caso concreto, no tiene la capacidad del tribunal de expulsarlo del sistema. Pero sí puede conocer en algún momento de una petición que le hacen de no me apliques esto, pero ya lo platicarán en otro momento. Y entonces nosotros vemos que estas 4 funciones que sí son del tribunal a veces pueden irse hacia el campo del derecho municipal, hacia el campo del derecho penal, etcétera. ¿Qué pasa si vemos que se ha cometido, se sospecha que se ha cometido un delito? Pues hay que dar parte a la fiscalía para que actúe en consecuencia de acuerdo a sus facultades. Se encontraron urnas con votos que son apócrifos, que son falsos. Bueno, aparte de que aquí se puede anular esa elección, hay que darle parte a la fiscalía. Por favor, ven de esto, a ver si procede una acción penal. Eso ya no lo va a hacer el tribunal, pero lo que sí tiene que hacer el tribunal es de inmediato dar vista a la fiscalía. En tanto que el conocimiento de los medios de impugnación en materia electoral, como el JDC, Juicio de los Ciudadanos, o el Juicio de Revisión Constitucional, son propios de una acción procesal electoral y deben ser conocidos y resueltos por el tribunal en sus distintas salas. Igualmente, en la acción procesal electoral, se puede solicitar al tribunal, como decíamos, la inaplicación de normas. Este tema se estudiará en este diplomado más adelante. Precisamente al ver las atribuciones del tribunal, se hablará de esa facultad de inaplicar normas. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que distingas entre acción procesal electoral y acción procesal constitucional. La acción procesal constitucional corresponde a Suprema Corte y a todo el Poder Judicial en sus atribuciones. La electoral solamente al tribunal en sus distintas salas. Y en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, que es algo de la Corte, ella es la que tiene la facultad, sin embargo, nuestro tribunal puede tener que resolver algo cuando no haya pasado previamente por consideración de acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Entonces ahí el tribunal sí se puede pronunciar. En este caso no vamos a aplicar porque hemos encontrado que sí afecta los derechos que están en la Constitución. Pero si la Suprema Corte ya se pronunció en su oportunidad al respecto, ya no queda nada que intervenir. Ya sea que la haya declarado inconstitucional o constitucional, el tribunal ya no puede hacer consideración al respecto. Entonces son diferentes acciones. Y vienen las conclusiones que no les voy a molestar con las que las veamos, porque acuérdense que son mis conclusiones, a lo mejor tienes otras.
Este documento no les va a llegar el día de hoy, sino mañana. Yo les decía que hasta el lunes, pero no, porque yo estaba pensando que hoy fuera viernes, ¿no? Hoy es jueves, ¿verdad? De manera que entonces mañana en el curso de la mañana te va a llegar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues terminamos nuestra sesión. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera ventilar, pues este es el momento, ¿verdad? Hay otros temas dentro de tu temario de diplomado. Y seguramente ya algunos de estos puntos los verás con más detalle. Por ejemplo, las funciones del tribunal ya en detalle, con fundamento constitucional y legal. En fin, va a decir, tu diplomado está muy especializado. Y por supuesto las vías impugnativas, que distingas muy bien cómo se actúa con un JDC y cómo procede en un juicio de revisión constitucional o en su caso en un juicio electoral. Los vas a distinguir muy bien. Pero bueno, vamos todo poco a poquito, vamos subiendo la escalera, ¿verdad? Piso por piso. Entonces yo te felicito sinceramente que te hayas animado a tomar este diplomado, seguramente va a ser de mucha utilidad. Pero ya mañana tienen otro tema. Vamos a cerrar entonces la sesión de hoy. No sé si quieran intervenir o comentar en alguna forma. Vamos a preguntarle al ingeniero Galván si todavía está ahí en los controles. Ingeniero Galván, ¿está usted todavía? Sí, doctor, aquí estamos ¿No pendientes. tiene usted recaditos o cosas así por ahí? Pues no, parece que todo bien, doctor. Muy bueno. Pues entonces, si gustan, podemos dar por cerrada la sesión, si el ingeniero no tiene inconveniente, y aunque Claro que sí, falten 8 minutos, pues como que ya se están poniendo tristes, ¿verdad? Como que ya buen momento para comer. Entonces, ingeniero, si nos da permiso, pues nos podemos retirar. Y Por lo supuesto, único que doctor. les puedo decir es que les mando un abrazo muy fuerte, de esos que duelen, y esto porque me da mucho gusto que estén en su diplomado. Espero que les saquen mucho, mucho provecho. Cuídense mucho, nos veremos en otra ocasión. Ingeniero, pues muchísimas gracias por su fineza, les agradezco mucho sus Por nada, mensajes, doctor. expresiones, y ingeniero, cuídese mucho y estamos en comunicación. Igualmente, doctor, acá nos vemos.